Bendito sea el nombre del Señor que nos permite abrir la palabra esta tarde, y tenemos que clamar y pedirle siempre al Señor cada vez que nos acercamos a la Escritura con las palabras del Salmo 119. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Hermanos, necesitamos urgentemente que Dios nos muestre las maravillas de su palabra. Una de las cosas que me ha puesto muy contento últimamente han sido las visitas que hemos estado haciendo los días miércoles aquí en Ambato y los días jueves en Molalillo, y la reunión que tenemos los días viernes en Riobamba con un grupo de hermanos. Y es que en esas reuniones se está leyendo la palabra. También estamos muy contentos porque hay hermanos que también se están reuniendo con otras personas en la semana, hay familias que se están reuniendo y también hay personas que están compartiendo con otros la palabra. Lo que más nosotros debemos anhelar es que la palabra siga corriendo. Cuando pensamos yo estaba pensando el otro día en los hermanos de Riobamba, hay tantas iglesias en Riobamba, ¿por qué otro grupo más y algún día quizás comenzar una iglesia? Es que la palabra debe estar en todo lugar. ¿Me comprende? La palabra está llegando a todo lugar. Eso es maravilloso. Y hoy estamos aquí, un grupo de hermanos, alrededor de la palabra. Y hay otras congregaciones que también se están reuniendo, mayormente se reunieron en la mañana, pero también hay otras que se están reuniendo ahora en la tarde también. Y la palabra de Dios está llegando a todo lugar. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, dice el Señor. Y eso nos debe llenar de gozo y de alegría. Amén. La palabra de Dios que tenemos aquí en nuestras Biblias es la misma palabra con la cual Dios creó el universo. Es la misma voz con la cual el Señor resucitó a los muertos, con la cual calmó la tempestad, con la cual liberó a los demonios. Es la palabra misma que vino a la tierra en la forma de un hombre, el Señor Jesucristo. Esa es la palabra que tenemos aquí y somos privilegiados en poder estar delante de esta palabra. Pero necesitamos comprender la grandeza de su poder, la grandeza de su eficacia y todas las riquezas que ella contiene. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hemos terminado ya la semana anterior el capítulo 10, que mostraba el relato de cómo Dios estaba abriendo la puerta de la salvación del reino a los gentiles. El capítulo 10 fue un capítulo maravilloso y hoy nos encontramos con el capítulo 11 y vamos a dar lectura y prestemos atención a lo que la palabra nos va a decir en este momento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 1 al 18, dice así la Sagrada Escritura. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: «Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos». Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. «Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las 4 puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero yo le dije: «De ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca». Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: «Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro». Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo:
envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Amén. Muy bien. En este capítulo 11 tenemos este relato que nos muestra cómo Pedro, habiendo visitado a Cornelio en Cesarea, no en Cesarea sino en otro lugar, pero habiendo visitado a Cornelio y predicado la palabra, él regresa a Jerusalén y lo que va a hacer Pedro es contar el testimonio de la obra que Dios había hecho entre los gentiles, en razón de que los hermanos de Jerusalén, que mayormente todos eran creyentes judíos, estaban molestos porque él, siendo judío, había entrado y había compartido con gentiles. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro les cuenta el testimonio de la obra de Dios. En esto ya aprendemos algo importante. Es maravilloso que Pedro, siendo quizás es reconocido no como la roca de la iglesia, no el primer papa, pero sí tenemos que reconocer que fue uno de los apóstoles más importantes. Quizás de los 12 apóstoles, de todos los apóstoles, fue el que más autoridad tuvo en los primeros años de la iglesia cristiana. Y dice que él fue y regresó a Jerusalén y contó lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. En cierta manera, en este pequeño detalle aprendemos una verdad importante: que todo siervo del Señor, todo ministro de la palabra, todo aquel que es llamado a predicar la palabra, no actúa independientemente de la iglesia. Lo que Pedro hizo fue algo maravilloso, pero era algo que necesitaba ser explicado a la iglesia. Y él hace eso, él les explica que eso era una obra de Dios. Es maravilloso cuando vemos a hombres como Pedro o como Pablo manifestando un gran respeto a la iglesia del Señor. Por ejemplo, dice la Escritura, cuando se convirtió Pablo, quien era antes Saulo de Tarso, dice que Dios mismo se le apareció y Dios mismo le comisionó como su apóstol. Sin embargo, Pablo inmediatamente va a Jerusalén para hablar con los apóstoles, con las autoridades de la iglesia de esa época, y él primero se presenta ante ellos un poco dudosos de que él se haya convertido verdaderamente por lo malo que había sido antes. Le dan un tiempo y después de ese tiempo ellos de alguna manera se ve que ven el testimonio de que realmente era un verdadero discípulo, y entonces con la aprobación de los apóstoles, Pablo comienza a predicar. Nunca hay que olvidar que la iglesia es la esposa de Cristo y merece ser respetada y considerada. Qué lindo es ver a muchos hermanos de aquí en la congregación que están haciendo algunas cosas maravillosas, están compartiendo la palabra con familiares, vimos la semana anterior, ¿no?, con niños, pero siempre los hermanos han estado en comunicación con el liderazgo de la iglesia. Y la iglesia ha tenido conocimiento de lo que se está haciendo. Bueno, Pedro aquí está presentando el testimonio de la conversión de los gentiles. Pero aquí hay algo interesante. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero esta es la tercera vez que encontramos este testimonio. Es la tercera vez que se nos relatan los mismos hechos. Cómo Pedro recibió la visión del lienzo, después Dios trajo a hombres enviados por Cornelio. Por otra parte, cómo Cornelio recibe la visita del ángel que le manda a llamar a Pedro, ¿no es cierto? La primera es en la primera parte del capítulo 10, ¿no? Comienza hablándonos de Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios. El ángel se le aparece y él manda a llamar a Pedro. Y después tenemos por otro lado cómo nos muestra a Pedro que tenía hambre y estando en la azotea, en la terraza, recibe esta visión y Dios le dice que no tema ir con esos hombres que acaban de venir.
La segunda vez que se nos relata es cuando Pedro ya llega a la casa de Cornelio. ¿Qué hace Pedro una vez que llega a la casa de Cornelio? Le cuenta cómo él recibió la visión del lienzo con los animales y cómo Dios le dijo que debía ir donde Cornelio. Y por otra parte, Cornelio le dice a Pedro cómo él recibió la visita del ángel y le dijo que fuera a llamar a Pedro. Y otra vez tenemos el relato aquí en el capítulo 11. Entonces algunos dirán, ¿qué sentido tiene que volvamos a meditar en este texto si ya lo hemos escuchado 2 veces? Bueno, hay que hacerlo porque es la palabra de Dios. Y toda palabra de Dios debe ser estudiada, debe ser predicada, debe ser anunciada. Y aunque este relato que acabamos de leer pareciera igual a los 2 relatos anteriores, tiene algunos detalles importantes y algunas cosas que no dicen los otros testimonios que son muy importantes que nosotros entendamos, ¿ok? Pero antes de comenzar a descubrir estas verdades que aparecen aquí, quiero recordarles esta verdad importante. Por una parte vamos a ver en este texto, por una parte vamos a recordar la verdad que ya se nos venía enseñando. El Evangelio es poderoso para convertir aún a los paganos. Era imposible, era algo muy difícil que el Evangelio llegara a los paganos. En cierta manera el Evangelio es imposible para toda persona, porque se trata de que todos los seres humanos estamos muertos y no podemos ni siquiera escuchar la voz de Dios, a menos que Dios nos resucite. Pero de alguna manera, hasta ahora el trabajo no había sido muy complicado para presentar el Evangelio, porque se le había presentado a los judíos. ¿Y qué pasaba con los judíos? Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos conocían la Escritura. Simplemente los apóstoles y los hermanos de esa época tenían que mostrarles cómo Jesucristo era el cumplimiento de las profecías, cómo las señales y milagros, su muerte y resurrección, comprobaban lo que la Escritura decía del Mesías. Pero vemos en el relato del capítulo 10 y comienzo del capítulo 11 que se nos habla de cómo el Evangelio llega a personas que no tenían conocimiento del Mesías, que no tenían conocimiento de la palabra, que habían vivido toda su vida adorando dioses paganos, pero que por obra de Dios, en el caso de Cornelio, habían llegado a tener un acercamiento a la verdad, al Dios verdadero, al Dios de los israelitas. Pero vimos que aquellos hombres que eran paganos gentiles fueron iluminados con la verdad del Evangelio. Y la otra cosa que vamos a aprender en este texto es que Dios estaba trabajando en el corazón de los israelitas, quienes tenían un orgullo muy grande en su corazón por ser del linaje de Abraham, por ser del linaje del pueblo escogido. Ahora Dios les estaba presentando a esos gentiles que tanto odiaban, que tanto menospreciaban, a muchos de esos gentiles ahora, de entre ese pueblo pagano y gentil, tenían que ellos recibir a los que creían en Cristo como sus hermanos. Y eso implicaba que Dios tenía que quebrantar el orgullo de ellos. Entonces vamos a ver aquí algunas verdades importantes. Primero vamos a hacer un resumen de lo que dice. Primero vemos del capítulo 1 al 3 que Pedro regresa a Jerusalén y todos los hermanos de la provincia de Judea habían llegado a escuchar de la conversión de los gentiles. Y muchos hermanos judíos, a los cuales se llama de la circuncisión, estaban molestos porque Pedro había compartido con gentiles. Después tenemos del versículo 4 al 17 el relato de Pedro. Pedro les explica lo que ocurrió. Pedro les da testimonio de la obra de Dios, de cómo él fue conducido a la casa de Cornelio y cómo ellos recibieron el Evangelio. Y por último, el versículo 18 muestra la respuesta de los hermanos judíos, que finalmente ellos comprendieron que Dios había dado el arrepentimiento a los gentiles también. La primera verdad que yo quiero, el primer detalle que nosotros quiero que meditemos esta tarde es en la molestia de los creyentes judíos hacia Pedro, porque éste había compartido en casa de un gentil. Versículo 1 al 3 nos dice que la noticia de la conversión de los gentiles había llegado a todos los hermanos de Judea, y versículo 3 dice que
los versículos 2 y 3 nos dice que los creyentes de la circuncisión, lo que quizás se refiere a creyentes judíos o creyentes judíos que eran muy arraigados a la tradición judía, quizás para diferenciarlo de los creyentes samaritanos que ya había, que si bien los samaritanos no eran muy recibidos por los judíos, pero tampoco eran gentiles, o hablando acerca de algunos prosélitos que eran gentiles que adoptaron la fe judía, los creyentes judíos se molestaron y reprendieron a Pedro, y versículo 3 dice: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Esto, hermanos, era una acusación grave de parte de los judíos. ¿Por qué? Porque todo judío trataba en lo posible de mantenerse lo más puro y limpio posible. Evitaban cualquier contacto con animal impuro, cualquier contacto con algún cadáver. Tanto era que incluso a los leprosos no se les permitía acercarse a 3 metros. Y sabemos porque es una enfermedad contagiosa, pero no solamente por lo contagiosa de la enfermedad, sino también porque ellos no querían contaminarse con nada impuro. Y entonces para ellos, ir a la casa de un gentil ya era exponerse a la impureza, y peor comer con ellos, más cuando la comida de los gentiles no era comida preparada según la ley de Dios. Entonces esto era algo que a los cristianos de esa época, que eran mayormente judíos, no les cabía en la cabeza qué locura había hecho este Pedro. Y entonces le reprochan. Aquí algo interesante, se ve un detalle. Nos dice algo que el texto, que los 2 testimonios anteriores nos dijeron. Dice que Pedro, entró en casa de incircunciso, y eso lo sabemos, pero aquí se añade: y comiste con ellos. Entonces, eso no nos dice los otros relatos. Aquí hay algo maravilloso, esto me encanta. Hermano, yo lo he vivido por experiencia propia. Siempre que uno va a compartir a la casa de alguien, siempre las personas reciben con tanto cariño, con algo para compartir, ¿no? Es interesante, no sé si ustedes se han dado cuenta, que mucha predicación de la palabra en el Nuevo Testamento se dio en el contexto de una casa y en el contexto de una comida. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró a la casa de un publicano que le invitó a cenar? Este publicano había hecho una cena, y después de que, ¿quién era? Zaqueo, ¿no es cierto? Zaqueo, que era un publicano, un recaudador de impuestos, dice que había invitado al Señor, el Señor se invita, ¿no? Le dice: Nicodemo, baja, porque, como dice la canción, porque a tu casa quiero ir. Y entonces fue a su casa y le recibió, y en el contexto del hogar, y si no recuerdo, también hubo una comida ahí. Se levanta Nicodemo y dice: voy a dar mi dinero a los pobres y voy a devolver todo lo que he robado. En muchas ocasiones el Señor fue invitado a casas a comer por personas adineradas y predicó la palabra. Pero por otra parte también le acusaban al Señor de comer con pecadores. Y Él siempre comía. Y es más, después de dar un gran sermón, ¿qué es lo que hace? Alimenta a toda la gente con 5 panes y 2 peces. Hay un libro que tengo pendiente leer, que es un libro de un autor británico, que habla acerca de todo esto, de cómo en el contexto de la Biblia el comer ocupa un lugar muy importante. Y cuando Dios establece cómo recordar a su Hijo, cómo el Señor nos manda a recordar a su Hijo, a través de una comida. Y entonces dice que Pedro no solo estuvo en la casa, sino que comió con ellos. Y esto nos da señal de que Pedro había comprendido el grado de la obra de Dios en los gentiles, que ya no los consideraba paganos como para mantenerlos alejados, ahora los consideraba sus hermanos, y por lo tanto compartió la mesa con ellos, o ellos compartieron la mesa con él. Esto es muy importante. Pedro está pasando por un momento difícil, porque Pedro pudo ver la obra de Dios en los gentiles, y él entendió que los gentiles que creían en el Mesías eran sus hermanos, y por eso él come, pero ahora tiene que enfrentarse a la iglesia para tratar de explicarles todo lo que él ya entendía. Hermanos, una de las cosas más difíciles es explicarle a la iglesia verdades que uno entiende y que uno ha experimentado realmente en la Escritura, obviamente, pero que a lo mejor
No todos están preparados para entender, no todos tienen la madurez necesaria para entenderla. Y eso es lo que está pasando Pedro. Pero detengámonos aquí. A pesar de que Pedro era un apóstol y el más respetado quizás, estos hermanos se sienten molestos. Y aquí viene lo interesante. Esto nos deja ver que a pesar de que estos creyentes judíos conocían al Señor, eran discípulos de Cristo, todavía necesitaban que su corazón siguiera siendo transformado, todavía necesitaban crecer en su madurez espiritual, todavía estaban gobernados por prejuicios, por tradiciones. Muestra de ellos es que ellos ni siquiera toman en cuenta el hecho de que esos gentiles reconocieron al Mesías. Ellos se preocupan de que por qué entró en casa de un gentil. Era semejante a la actitud de los fariseos, ¿se acuerdan? En muchas ocasiones el Señor hizo milagros en día de reposo. Dice que en una ocasión el Señor estaba en una sinagoga así como esta. Esto parece una sinagoga, por eso cuando yo vine la primera vez a conocer este local dije, me encanta, parece una sinagoga. Muy bien, ¿no es cierto, hermano Galo? Tiene un aire oriental, del Medio Oriente. ¿No es cierto, hermano Giovanni? Usted también que ha pegado esas cosas. Entonces, estaban en una sinagoga y había un hombre con una mano seca. Quiere decir que la mano, no sé, no le estaba paralizada, no le llegaba bien la circulación. Y el hombre sufría esta enfermedad. Y el Señor le dice, ¿qué está permitido hacer en día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Y entonces el Señor le dice al hombre, bueno, le sana al hombre, y el hombre en ese momento queda sano de su enfermedad. Pero aquí viene lo interesante. Estas personas, estos judíos que estaban ahí, en vez de ver el milagro como una señal de que Dios estaba con Jesús, se enojaron porque el Señor hizo un milagro en el día de reposo. Miren lo absurdo del corazón, pero así somos los seres humanos. Cuando somos gobernados por tradiciones, por prejuicios que no están basados en la Escritura. La Escritura nunca prohíbe que un judío entre a la casa de un gentil. Claro, habían prohibiciones en cuanto a asociación y a comer prohibiciones en cuanto a la comida, pero aunque hubiera sido así, Dios estaba obrando para mostrarle que ahora Dios también estaba llamando a gentiles a su pueblo, pero estos hermanos no se estaban dando cuenta. No estaban dando. Muchas veces nosotros tenemos un corazón así. La palabra dice que todos tenemos que crecer en la santificación y en la madurez. Nos cuesta mucho entender la obra de Dios. Muchas veces a lo mejor nos puede pasar de una manera semejante a lo que le pasó a ellos, cuando de alguna manera una persona que nosotros conocemos y que no nos cae muy bien se convierte al Señor. Y peor si es usado por el Señor. No podemos entenderlo. No podemos entenderlo, ¿no? O a veces vemos personas que han sido cristianos y han cometido pecados graves y vueltas se les abren las puertas para servir al Señor. Y uno dice, y yo que he tratado de mantenerme fiel todo este tiempo. Pero la obra de Dios es así. Dios se encarga de transformar el corazón de las personas. Nosotros, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de estos creyentes judíos? Es que ellos pensaban que conocían la Escritura, pero la ignoraban. Y ese es el problema que nos pasa a nosotros, porque ciertas veces entendemos ciertas cosas de la Biblia y ya pensamos que lo sabemos todo. Ellos tenían un orgullo muy grande, que no les dejó ver que Dios estaba cumpliendo lo que la Escritura ya decía. ¿Sabía usted que la salvación de los gentiles no era algo nuevo, era algo que Dios ya había anticipado? Dice la palabra en Isaías 49:6, también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dios había dicho a su profeta Isaías y con eso a su pueblo Israel, que Dios haría conocer su salvación a los confines de la tierra. Isaías 52 dice, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Génesis 22:18, el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero no hay que ir muy lejos. El Señor mismo, en el cual creían estos cristianos, estos hermanos de la circuncisión, el Señor mismo en la gran comisión había dicho, id y haced discípulos
a todas las naciones. Pero creo que ellos entendieron mal. Creo que ellos entendieron: id y haced discípulos a judíos de todas las naciones. Sí, eso fue lo que entendieron. Porque más adelante la Escritura nos dice que cuando hubo la persecución por causa de Esteban, los creyentes salieron y predicaban el Evangelio, pero solo a judíos. No predicaban a ningún gentil, dice la palabra. Esto nos habla lo difícil que es, no porque la palabra sea complicada, lo difícil que es por nuestra debilidad, porque todavía hay pecado que tiene que seguir siendo sacado de nuestra vida, por nuestra falta de madurez, entender y recibir lo que claramente la palabra nos enseña. Somos muy tercos para aprender. Hay cosas que nos cuesta mucho asimilar. No porque la palabra sea difícil, es porque nosotros somos difíciles. Y en este sentido, los creyentes judaizantes de la circuncisión, gracias mi preciosa hija. Todos los domingos el Señor me sorprende con alguien diferente que me trae agua. ¿Para qué le voy a decir que ya tenía, no? Muy bien. Entonces, el Señor está enseñando a ellos, a los judíos. Entonces, ya con esto nos está diciendo algo. Este texto nos va a mostrar que Dios está queriendo enseñar algo a los creyentes judíos. Les está tratando de enseñar a través de todo lo que ocurrió con estos gentiles. Entonces, primero tenemos el enojo de ellos que revela la falta de madurez y conocimiento de la Escritura. La falta de su comprensión del alcance de la palabra. Muchas veces nosotros no entendemos el alcance de la Escritura. No entendemos el alcance y el poder de la palabra. Por eso es que compartimos tan poco el Evangelio. Es una tristeza para mí escuchar de muchos hermanos a los cuales yo he querido animar. Hermano, hermana, prediquémosle a su familia. ¿Cuándo hacemos una reunión? No, es que a ellos no les gusta. Hermano, se trata de la salvación de las personas. Y si es cierto, no les gusta. Déjeme decirle, hermanos, ni a usted ni a mí nos gustaba la palabra. Si nosotros tuvimos interés es porque Dios obró en nosotros. Pero nosotros tenemos que ver más allá de lo que aparentemente podemos ver y ver el alcance. El Evangelio es poderoso para salvar a cualquier persona en la cual Dios obre. La segunda cosa que podemos ver aquí en este relato, y que justamente es una de las cosas que no vemos en los dos relatos anteriores del capítulo 10, es que Dios le dice a Cornelio que envíe a llamar a Pedro para que le hable el mensaje de salvación. Dice versículo 13 y 14, hablando acerca de cuando ya Pedro comienza a contar el testimonio, ¿no? Dice, y Pedro comienza a hablar de Cornelio. ¿Qué dice Pedro de Cornelio? Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, y esto es lo que el ángel le dijo a Cornelio, que no nos dicen los otros relatos. Envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto es impresionante. De alguna manera ya sabíamos esto porque vemos en los relatos anteriores que Pedro viene con el mensaje del Evangelio, ¿no? Pero aquí nos da un detalle de que en los otros relatos dice que el ángel simplemente le dijo: tus oraciones han sido contestadas, tus obras de caridad han sido recibidas por Dios, por lo tanto anda a llamar a Pedro. Pero aquí nos dice que claramente el ángel le dijo: tú tienes que llamar a Pedro porque él tiene palabras que tú necesitas escuchar, palabras por las cuales tú puedes ser salvo, tú y tu casa. Esto es algo maravilloso. Primero vemos que claramente Cornelio necesitaba, a pesar de toda la obra que Dios estaba haciendo en él, no podía ser salvo si él no escuchaba el Evangelio. Pero estas palabras del Evangelio fueron para él y para toda su casa. Es semejante al texto que vamos a ver más adelante, cuando el carcelero de Filipos dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces los apóstoles le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De alguna manera está hablando de la importancia de que el cabeza de familia se entregue completamente a Dios, porque así su familia le seguirá. El Evangelio alcanzará a todos. Bienaventuradas las mujeres que han conocido al Señor y por causa de ellas sus esposos y sus hijos han sido ganadas. A lo mejor todavía algunos no se convierten, pero la palabra da una importancia muy grande, especialmente que los varones reciban la palabra, por las cuales serás salvo tú y tu casa, le dice.
es decir, todos los que estaban bajo su cargo. Entonces, ¿qué vemos aquí? En este relato la experiencia de Cornelio es diferente a lo que se menciona en el capítulo 10. Ahí hablaba de cómo Dios tomó en cuenta sus obras de caridad, sus oraciones. Aquí nos dice que Cornelio necesitaba oír palabras de salvación. Esto es muy importante, ya que nos enseña que a pesar de toda la obra que Dios ya venía haciendo en Cornelio, tengo aquí Pedro, tengo que cambiar. A pesar de toda la obra que Dios había hecho en Cornelio y la piedad que Cornelio había llegado a adquirir, porque era un hombre muy piadoso, muy devoto a Dios, dice, él no podría ser salvo hasta que escuchara el Evangelio. Esto es muy importante. Mire, ¿por qué? Porque nos enseña que es necesario que las personas oigan el Evangelio para que puedan ser salvos. La palabra del Señor da una importancia muy grande a escuchar la palabra de Dios para ser salvo. Y es más, la palabra nos enseña claramente que nadie puede ser salvo sin oír y creer en el Evangelio. La palabra de Dios dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? También la Escritura dice en 1 Corintios 1:21 que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. También la palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. 1 Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí nos muestra algo. Dios venía haciendo una obra en la vida de Cornelio con el propósito de que éste escuchara el Evangelio. Mire, hace un momento les hablé de que necesitamos crecer en nuestro entendimiento de la obra de Dios. De que muchas veces nosotros pensamos que hay ciertas personas que no vale la pena predicarles porque no quieren. Es que, hermanos, nadie quiere oír el Evangelio, pero por otra parte, Dios obra en el corazón de las personas para que puedan llegar a querer el Evangelio. Algo faltaba en la vida de Cornelio para que su obra de salvación esté completa, aunque la obra de salvación completa estará cuando venga el Señor, ¿no? Y nos lleve a su presencia, a cielo nuevo y tierra nueva. Pero Cornelio, cuando vimos el capítulo 10, no sé si usted se recuerda, que la palabra da bastante énfasis acerca de la piedad y de las buenas obras de Cornelio, no para decirnos que por sus buenas obras él fue aceptado por Dios, sino para mostrarnos de que Dios había cambiado su corazón. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. No recibimos, escúcheme, no recibimos una vida nueva por creer en el Señor. ¿Me entienden lo que les digo? No recibimos una vida nueva por creer en el Señor. Recibimos una vida nueva para poder creer en el Señor. ¿Ve la diferencia? La Biblia nos enseña que primero Dios tiene que obrar en el corazón, prepararlo, cambiarlo para que tenga la disposición y ahí recibir el Evangelio. Esto era lo que había pasado en Cornelio. Por eso Cornelio tenía ese deseo de aprender la palabra. Él se asoció con los judíos, se acercó a los judíos, no porque le cayeran bien, porque los judíos eran bien toscos con los gentiles. Era porque él quería conocer a ese Dios que tenían ellos. ¿Y de dónde provino esa hambre, ese deseo de conocer? De la obra de Dios en su vida. Y esto es muy importante. Aquí estamos aprendiendo cómo Dios obra. ¿Sabe por qué? Para que usted pueda esperar de eso en la vida de las personas que no conocen al Señor, pero para que usted pueda ver si esta obra está en su vida. Para que usted pueda discernir si esto es lo que usted ha experimentado. No estoy diciendo que usted tenga que hablar en lenguas como Cornelio. Estoy diciendo de que toda persona que Dios salva es una persona a la cual Dios ha cambiado el corazón y ha puesto la disposición de creer el Evangelio. Y haciendo esa obra llega un momento, ¿me están escuchando? Llega un momento donde el Evangelio es presentado y la mente y el corazón de la persona es iluminada de modo que recibe el Evangelio. Eso es lo que ocurrió con Cornelio. Recordemos, ¿qué pasó cuando Pedro estaba predicando? No, Pedro no hizo un llamado a pasar al frente, no hizo un llamado a ponerse de pie, ni a repetir la oración del pecador. Simplemente Pedro estaba predicando, hablando de Cristo y de repente ellos comenzaron a alabar a Dios.
Dice que comenzaron a hablar en lenguas, pero dice que comenzaron a exaltar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué palabras dirían? La Escritura no nos dice, pero sí por todo el contexto podemos ver de que estos hombres, Cornelio y sus amigos, estaban comprendiendo que Cristo era el Señor y que les podía perdonar. Y el gozo de entender la salvación, el gozo de comprender que Jesucristo había muerto por ellos, el gozo de entender que Cristo era el Mesías que le podía salvar, produjo en ellos alabanza, adoración, exaltar a Dios, porque estaban creyendo el mensaje. Hermanos, el Señor le dice a Cornelio, anda a llamar a Pedro porque él tiene palabras por las cuales puede ser salvo. Es lo que necesita cada persona. Toda persona necesita que se le entregue el mensaje de Cristo, si no, no podrá ser salvo jamás. Pero Dios también tiene que obrar para que la persona reciba la palabra, y por eso nosotros debemos orar. ¿Qué ha sido tu conversión? ¿Cómo ha sido tu conversión a ser cristiano? Puedes haber recibido un milagro de Dios, puedes que Dios te haya sanado de alguna enfermedad mortal, puedes que en algún momento tú estuviste mal, enfermo, oraron por ti y Dios te sanó, pero si no has visto, si no has oído el Evangelio ni has visto la gracia de Dios ahí, no eres salvo todavía. Puede ser que tú estés experimentando la obra de Dios que te está bendiciendo, te está ayudando en algún problema que necesitas, como tantas personas que el Señor sanó y bendijo cuando estuvo aquí en la tierra, pero mientras no oigas la voz de Cristo llamándote en la predicación del Evangelio, no has sido salvo todavía. Si no ha habido una obra de Dios en tu vida donde tienes ese deseo de conocer la verdad, de escuchar este Evangelio, todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Esto es lo que necesita toda persona, esto es lo que necesitan nuestros hijos, esto es lo que necesitamos nosotros. Amén. En tercer lugar, vemos que el Espíritu Santo vino como una evidencia de que Dios había decidido salvar a los gentiles. Inmediatamente Pedro dice en el versículo 15 en adelante, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al comienzo. El apóstol, el primer detalle que habla es que ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Ya explicamos esto la semana anterior. Por así decirlo, capítulo 10 de Hechos es el Pentecostés de los gentiles. Lo mismo que ocurrió en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo y llena a cada uno de los creyentes y los creyentes comienzan a predicar y a hablar de las maravillas de Dios, ocurrió en la casa de Cornelio. Vino el Espíritu Santo, les llenó y ellos comenzaron a hablar. No comenzaron a revolcarse en el piso. No comenzaron a darse de cabezazos contra el parlante, como dijo una señora una vez a mí. Me dio el espíritu y me comencé a dar de cabezazos contra el parlante. No, nadie se cayó para atrás ni para adelante. Una vez yo estaba predicando en el Putumayo. ¿Han escuchado hablar del Putumayo? Y estaba con hartos pastores de diferentes denominaciones predicando el Evangelio. Y uno de ellos se pusieron a discutir. El uno le decía, no, eso de caer para atrás es del diablo. Yo bien decía, muy bien. No, hay que caer para adelante, decía el otro. Bueno, no hay que caer para ningún lado. No, dice que el Espíritu Santo los llenó y fue claridad, no confusión. Comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a hablar en lenguas que entendían los acompañantes de Pedro. Ya estoy cambiando el nombre. Quizás empezaron a hablar hebreo sin saberlo, arameo, alguna lengua que fue una señal para los discípulos que acompañaron a Pablo. Y entonces Pedro entiende que lo que le ocurrió a los gentiles que creyeron en el Mesías es lo mismo que le ocurrió a los judíos. Después Pedro dice, entonces me acordé cuando el Señor dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces Pedro recuerda que el Señor prometió bautizar a sus discípulos con el Espíritu Santo. Prometió que el ser lleno del Espíritu iba a ser una señal de la obra del Mesías sobre los suyos. Por lo tanto, él entiende, esos que están ahí también están recibiendo la obra de Cristo, también son de Cristo. Y finalmente Pedro les dice, versículo 17, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor, ¿quién era yo para impedírselos? Y entonces aquí nos da un detalle, dice que Dios les dio el don del Espíritu a ellos porque ellos creyeron. Y esto nos habla de que si bien
Dios nos hace nacer de nuevo, obra en nosotros con su Espíritu para prepararnos para recibir el Evangelio. Todo creyente, toda persona que llega a creer en el Evangelio por el poder de Dios, recibe la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y es el resultado de haber creído en el Señor, en ese sentido. Entonces aquí da un detalle claramente. El apóstol está diciendo que estas personas, Dios estaba obrando en ellos, como ya sabemos, pero recibieron esa llenura porque creyeron en Cristo. Y la señal de que ellos creyeron en Cristo era que ellos fueron llenos del Espíritu. Y esto nos habla, y entonces Pedro, viendo eso, dice Pedro, ¿quién era yo? Dice, ¿quién era yo para impedírselo a Dios? Perdón. Muy bien, déjenme ver lo que dice aquí, versículo 17. Por tanto, si Dios es lo que nosotros... muy bien, lo que Pedro está diciendo, que está haciendo referencia al bautismo. Lo que está diciendo es que, como dice el capítulo 10, en los versículos del capítulo 10, que Pedro, al ver que ellos recibieron el Espíritu Santo, entonces como fueron bautizados por el Espíritu Santo, ahora Él les bautiza en agua, como una señal de que si Dios, y escúcheme, que si Dios les recibió a ellos, Él también les recibe a ellos en la comunidad de los creyentes. Créanme que para los creyentes judíos esto no era fácil, ver que un pagano se bautizaba como una señal de que era creía en el Mesías y que era parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Entonces, ¿por qué hace Pedro esto? Entonces aquí vemos lo siguiente. La venida del Espíritu Santo mostró que los creyentes gentiles eran tan discípulos de Cristo, tan miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como lo eran los creyentes judíos. Y ya no había distinción. Y que por lo tanto, Pedro al bautizarles, él entiende, Dios les recibió a ellos, nosotros también recibámosles en la comunidad. El bautismo tiene dos aspectos. Bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Pero voy a dar dos aspectos del bautismo. Por una parte, la persona que se bautiza, y por otra parte, el que le bautiza, o la iglesia que le bautiza, por así decirlo. Porque si bien el que se bautiza es un pastor, un ministro de la palabra, es la iglesia el que le está recibiendo. Entonces, la persona se bautiza porque cree en la autoridad de Cristo, reconoce a Cristo, quiere ser un seguidor de Cristo. Y la iglesia le bautiza porque le reconoce como un verdadero discípulo. Es por eso, hermanos, que yo quiero ser muy cauteloso. Ya ustedes pueden conocer que ha habido testimonios de personas a los cuales he bautizado y no pasa ni un domingo y ya nunca más vienen. Como que parece que esa fue la gran meta de su vida, bautizarse. Y listo, ya cumplí con Dios, ya estoy bien. No, no es así. Me van a perdonar, pero tengo que ser muy exigente en cuanto al bautismo. Y como una persona que tiene la responsabilidad ante Dios de impartir las ordenanzas, los sacramentos, yo tengo que, por lo menos, no soy capaz de ver el corazón de las personas, pero tiene que haber el testimonio de que realmente es una persona que quiere seguir al Señor. ¿Me comprende? Porque al bautizar a la persona le estamos dando testimonio de que es un verdadero creyente, de que le estamos recibiendo en la comunidad de los creyentes. Esto es algo maravilloso, hermanos. Con esto Pedro les estaba mostrando la igualdad que tienen los creyentes gentiles para con los judíos. Y la palabra nos enseña esa igualdad que tenemos todos los que creemos en Cristo. 1 Corintios 12:13 el apóstol Pablo dice, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos o esclavos o libres. A través del Evangelio Dios estaba formando un nuevo pueblo, formado por judíos y por gentiles que creían en el Mesías. Efesios 2 nos dice, versículo 14 en adelante, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad de su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. El Evangelio rompió con la división que había entre judíos y gentiles. Esa división queda rota en la cruz de Cristo, en el Evangelio. Esta es una verdad maravillosa que nos debe llamar la atención a nosotros.
La palabra nos enseña a sí mismo a nosotros que nosotros tenemos que recibir como parte de nuestra comunidad, recibir en nuestra comunidad, en nuestra familia espiritual, a todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Cristo. Y voy a utilizar un término que quiero explicar, pero no me lo malinterprete. Tenemos que ser una iglesia inclusiva. Se me asustan algunos. No. No estamos hablando de aceptar a las personas con su pecado. Estamos diciendo recibir a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que reconoce su pecado y que cree en Cristo. No importa el pecado que haya tenido antes. No estamos diciendo, recibamos con su pecado. No, porque esa incorrecta inclusión de la cual se habla es pasar por alto el pecado. ¿Me comprende? Estamos hablando de que toda persona en la cual Dios ha obrado y ha recibido y ha manifestado un arrepentimiento y ha reconocido al Mesías, a Cristo, debe ser recibido por nosotros. Debe ser recibido. Aunque sea de un estrato económico, social, raza diferente, aunque sea quizás de un país diferente, de una cultura diferente, no debieran haber distinciones en la iglesia del Señor. Hermanos, ¿sabe lo más difícil en el servicio a Dios? Es que haya una iglesia conformada por todo tipo de personas. Porque normalmente las personas tendemos a buscar personas semejantes a nosotros. Personas de estrato económico bajo se sienten mal con las personas de dinero, se sienten intimidados, se sienten hasta resentidos. Por otra parte, las personas de dinero se sienten un poco incómodos con las personas diferentes, ¿no? Y entonces queremos tener un propio lugar para nosotros. Eso, hermanos, es ir en contra del Evangelio. Es ir en contra del Evangelio. Y en la iglesia no se debe permitir esas distinciones. No debe dar lugar para eso. Cualquier hermano, hermana que Dios llama, debe ser recibido. Cualquier persona, no importa la vida que haya llevado, no importa lo mal que se haya portado, acuérdense cómo la iglesia tuvo que recibir a Saulo de Tarso, nosotros debemos recibir. Pero no solamente viene aquí, que bueno, chévere, amarle, es nuestro hermano y nuestra hermana. La última verdad con la cual quiero terminar esta tarde para después llegar a la conclusión, es que finalmente los creyentes judíos entienden. Esto les tranquilizó y entienden. Y miren lo que dice el versículo 18. Al oír esto se calmaron porque estaban irritados. Y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Qué estamos diciendo? El testimonio de Pedro fue suficiente para que ellos entendieran de que Dios también había decidido salvar a los gentiles. Pero aquí me encanta la forma en que ellos lo expresan. Dios ha concedido también a los gentiles el arrepentimiento para vida. La palabra nos enseña que el arrepentimiento es imprescindible para ser salvo. Es más, en la Escritura pareciera que arrepentimiento y fe a veces pudieran parecer la misma cosa. Arrepentimiento es la obra de Dios en la cual la persona es capaz de darse cuenta de su pecado. La Confesión de Fe de Westminster lo define de esta manera. Esto nosotros lo tenemos en nuestra confesión. Aquí, esto es lo que nuestra confesión dice también. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica cuya doctrina, así como aquella de la fe en Cristo, debe ser predicada por todo ministro del Evangelio. Todo predicador debe predicar no solo la fe en Cristo, sino también el arrepentimiento. Pero miren lo que dice la confesión aquí, que nos explica muy bien. Mediante este arrepentimiento, un pecador, movido no solo por la visión y sentimiento de peligro, sino también por la inmundicia y odiosidad de sus pecados, ya que son contrarios a la naturaleza santa y justa de la ley de Dios, y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para con los arrepentidos, se entristece a causa de sus pecados y los aborrece de tal modo que renuncia a todos ellos y se vuelve hacia Dios, proponiéndose y procurando caminar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Aquí explica que, es una explicación solamente, la autoridad está en la palabra, pero está diciendo que el arrepentimiento es esa obra de Dios. Esa gracia que Dios da a las personas que Él salva
De modo que la persona se da cuenta de la suciedad. No solamente un miedo a la condenación, sino un desagrado por la suciedad de su vida. Que se da cuenta que su vida ha sido en contra de la ley de Dios, que ha ofendido la santidad de Dios. Y entonces, dolido y triste por su pecado, ¿qué es lo que hace? Volverse a Dios, al mismo Dios que ha ofendido, al mismo Dios que le condena, se vuelve a Él, buscando su misericordia, para que Dios cambie su vida. Esta es la diferencia con muchas otras personas que en el día de hoy se arrepienten falsamente. Yo conozco muchas personas que a mí me da miedo y oro por las almas de estas personas que, confesando ser cristianos, no hay arrepentimiento en sus vidas. Hay un arrepentimiento, interesante cómo ellos lo expresan, arrepentimiento para vida, como distinguiéndole de otro tipo de arrepentimiento. El arrepentimiento para vida es diferente al arrepentimiento humano o carnal. El arrepentimiento humano puede producir una cierta molestia en la conciencia por haber hecho algo malo, pero nada más. No hay una búsqueda de Dios. Cuando la persona se siente mal, cuando tiene este arrepentimiento mundano, este arrepentimiento falso, la persona se siente mal, pero cuando las cosas, y muchas veces se sienten mal, que han pecado porque las cosas le están saliendo mal, porque todo pecado lleva malas consecuencias, pero cuando las cosas comienzan a andar bien, se olvida de su pecado y sigue viviendo su vida igual que antes, alejado de Dios, viviendo para sí mismo. Por otra parte, hay otros que también se sienten mal por su pecado, se sienten culpables, pero cuando ven a otros que cometen el mismo pecado o peor, le da cierta tranquilidad y pierde esa tristeza. Como Judas. Judas se sintió mal por haber vendido al Señor, pero no buscó al Señor, sino que decidió quitarse la vida. Ese arrepentimiento falso nunca encuentra esperanza. Ese arrepentimiento falso como el de Judas nunca encuentra solución. Por eso quiso acabar con su vida. Pero el arrepentimiento para vida nos conduce a Dios. Nos conduce a buscarle a Él, al que hemos ofendido. El arrepentimiento para vida es más que tener miedo al infierno. Es tristeza por haber ofendido a Dios y el deseo de hacer las paces con Él. La palabra habla de que en la predicación del Señor el arrepentimiento estaba siempre presente. Cuando dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que el Señor comenzó a predicar: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 24, el Señor dice: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Hechos 20, 21 dice: testificando solemnemente tanto judíos como griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para vida hace que la persona vuelva sus ojos a Dios y reciba de Él una vida nueva. Un cambio verdadero que se manifiesta en una vida enfocada en Dios. Amén. ¿Qué podemos ver en todo este relato? Vemos que Dios está haciendo una obra en los creyentes judíos. Ellos pensaban que la salvación era solo para ellos, pero Dios le estaba diciendo: Dios quiere tomar a lo vil y menospreciado del mundo, a los gentiles, a los que eran paganos, los que desconocían la ley de Dios, los que comían cualquier cosa, y hacerlos parte de la familia espiritual de Dios. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Que nosotros entendamos que el Evangelio es poderoso para salvar a las personas, pero aquellas personas que salva tienen que ser recibidas por nosotros. Tenemos que tener un mayor amor por las personas y mayor amor por aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Hermanos queridos, aquí no hay distinciones de raza, de cultura, de edad, de dinero, de educación. Todos los que hemos creído en Cristo somos hermanos y tenemos que amarnos como somos, confiando en que el Señor está santificando la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Vemos en este relato la maravillosa obra de Dios en la vida de aquellos que Él salva. Nos muestra la grandeza del poder de Dios para salvar. Esto nos debe llevar a tres cosas. Primero, debemos esperar ver esta obra de Dios en la vida de nosotros.
y en la vida de las personas que estamos predicando. Crea en el poder del Evangelio. ¿Está predicando el Evangelio usted? Crea. Crea que el Evangelio es poderoso para hacer esa misma obra en esas personas, en esos niños, esas mujeres, en las personas que están compartiendo el Evangelio. El Evangelio es poderoso para iluminar el corazón y traer a la vida espiritual. No desconfíe del poder del Evangelio. También usted debe ver eso en su vida. La pregunta, ¿has visto ese poder del Evangelio en ti? ¿Te ha hecho Dios nacer de nuevo? ¿Te ha iluminado con el mensaje de Cristo? Si no es así, búscalo, busca a Cristo hasta que lo encuentres. Nos debe llevar a recibir con amor y humildad a todos aquel que haya experimentado la obra de salvación en su vida. Los creyentes judíos tenían que defender la humildad. La humildad se manifiesta en amar a los que son diferentes a nosotros, porque son hijos de Dios. El Evangelio nos enseña que Dios tuvo misericordia de nosotros y que nosotros debemos tener misericordia de otros. Y por último nos lleva a valorar nuestra posición, que siendo nosotros gentiles, a menos que usted no sepa que tenga cierta ascendencia judía, sangre judía, pero siendo gentiles, lo más probable no, tenemos la misma posición que un creyente judío. Por eso que la Escritura dice que la iglesia es el pueblo de Dios. No somos menor, no es que somos los creyentes gentiles una categoría, creyentes de segunda categoría, ¿no? La primera son los judíos, ¿no? No es que si el pastor es judío, ese sí, el poder de Dios está con él en la prédica, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos los que hemos creído en Cristo, ¿no? Todos los que nos hemos arrepentido. Entonces la pregunta que quiero hacer esta tarde y terminar con eso es, ¿has visto la obra de Dios en tu vida como la obra que recibió Cornelio? ¿Has sido impactado por el Evangelio? ¿Has visto la gloria de Cristo, su amor, su misericordia y su autoridad para salvarte? Entonces síguele, cree en Él, entrégate de lleno, descansa en Él y vive para Él. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Oremos.